Me interesa mucho la investigación. Pues la investigación tiene que dar unos resultados hacia el hombre, hacia el hombre. Hoy el arte no está en los museos, el arte tiene que estar en el hombre, entendemos, en el hombre, no aquí. Aquí no pinta nada esto a través de los maestros y demás, un niño nuevo. Nunca fue un artista de masas. Le gustaba estar solo, en compañía de Itziar o de buenos amigos. Se encerraba en su despacho en su casa de Alzuza y se perdía entre ecuaciones imposibles, libros y obras. Solo así hacía lo que más le gustaba: pensar, investigar, reflexionar sobre el vacío. Dejó la escultura en su momento más álgido, algo que no fue comprendido en su momento, pero como gran intelectual, su visión panorámica del arte le llevó a investigar por otros derroteros. Abordó la pintura, el dibujo, la música, el cine y terminó convirtiendo sus esculturas en palabras. Se dice que no dibujo y parece como si yo no supiera dibujar. Que abandono la escultura, pues parece que también he abandonado la escultura porque... ¿Por qué? Quiero explicar esto, que es debido todo esto a una economía del lenguaje. Yo he dejado el dibujo, dibujaba bien, una especie de caricatura, un dibujo abierto, pero ¿para qué servía dibujar? La imaginación, cuando se tiene, hay que aplicarla a una serie de cosas, todo lo que se precisa. Pasé a la escultura. Dentro de la escultura empleé la imaginación en encontrar unas herramientas auxiliares con el fin de experimentalmente concluir cuanto antes la escultura, porque aquí hay un error tremendo. El escultor lo que quiere es saber de escultura, aprender escultura para fabricar esculturas. A mí me sucede totalmente distinto. Yo he hecho esculturas para saber de qué trata la escultura, para ser escultor, y cuando me he hecho escultor, pues he dejado la escultura, ¿para qué las quiero? Entonces he pensado, pero si el lenguaje de la escultura, si estamos rodeados de escultura, ¿cuál es la naturaleza de la escultura? Son unos volúmenes que pueden estar vacíos, llenos, rodeados de espacio, o bien el espacio atraviesa los volúmenes, pero es un juego, una combinatoria de espacio con volúmenes. Estamos rodeados de todo esto. Luego, por medio de la educación, si sabemos algo de lo que es la escultura, estamos viendo escultura, participando en la recreación, en el redescubrimiento de la escultura. Entonces la escultura, que es un lenguaje monstruoso, casi sordomudo, es un lenguaje el más caro y el más lento de todos los lenguajes, y me he pasado finalmente, después de atravesar el cine, el teatro, una serie de lenguajes fabricados, he concluido últimamente en el lenguaje, en la escritura de la poesía, en la escritura poética, que es el lenguaje más barato, más fácil, más feliz, donde basta una sola cuartilla, coloca unas palabras y espera. Para mí el arte ha concluido. Y ha concluido del modo más terrible que puede concluir una cultura artística. Ha concluido la cultura artística actual junto con las otras tres, digamos abreviando, tres grandes culturas que ha tenido el hombre desde la prehistoria, y ha concluido todo ese proceso, que éramos 4 culturas hoy, éramos 4 tipos de hombre, y todo esto ha muerto. Brevemente puedo indicarme, abreviando muchísimo, estas 4 culturas. La primera es la de la prehistoria. La prehistoria, el hombre es un hombre cargado de asombros, de miedos, buscando protecciones, y diviniza todo lo que le rodea. Esto es lo importante. Este hombre, la cultura de este hombre, es una cultura realmente del cielo. Luego viene la cultura de la tierra con el agricultor, los neolíticos, digamos, con Oriente y con la Edad Media europea y demás, la cultura de las religiones, y finalmente, después de la guerra del 14, cuando se creyó que ya no había más guerras
y el hombre iba a comenzar a ser feliz. Cuando en arte los constructivismos pensábamos mejorar al hombre, mejorar la sociedad, nuestros pueblos, tanto los rusos como nosotros los vascos, resulta que al poco tiempo esta cultura, que podemos llamar de la esperanza, desaparece por una cultura que es la actual, norteamericana, Japón, lo que se quiera, es una cultura actual de la destrucción. Pero lo grave es que destruye los 4 hombres que había en cada hombre de nosotros. Es decir, el hombre prehistórico era un hombre del cielo, el hombre de la tierra, ¿sí? El hombre de Dios, que era el de las religiones, y finalmente el hombre de la esperanza. Todo esto ha sido destruido ya. A mí que me importan, que me pregunten de arte. Yo no quiero saber nada de arte, no me interesa absolutamente nada, nada me interesa. Solamente, pues, esta cuartilla. Le costó 19 años ver finalizada la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, su gran obra. Aquí Oteiza puso en práctica sus teorías sobre el debilitamiento de la expresión figurativa. Tras el fin de la clausura eclesial, en 1968, se termina de colocar el friso de los apóstoles. Entretanto, llegó el premio extraordinario en la Bienal de Sao Paulo, que marcó un antes y un después, el final de una etapa. La recuperación de las estéticas geométricas europeas y su influencia en la cultura vasca generan las bases de lo que se denomina la Escuela de la Escultura Vasca. Eduardo Chillida es su representante más preciado, un Chillida con el que se pasó enfrentado toda la vida, pero con el que acabó dándose un abrazo, con el que hizo las paces. Así era Oteiza, tan poliédrico como su arte, con una compleja personalidad que levantaba pasiones, buenas y malas. Un agitador convencido que sirvió de inspiración para los artistas jóvenes de su época. Un creador del que hoy se siguen descubriendo cosas, porque Jorge Oteiza fue un artista que experimentó con todo lo que el arte le permitía. Uno de los grandes pensadores del siglo XX. Al plantearme yo la necesidad y la posibilidad, naturalmente, de poder expresar la naturaleza del ser estético a través de una ecuación molecular, en el primer miembro de la ecuación tienen que estar todos los componentes del ser estético, es decir, toda la clase de seres o razas de seres que existen. Naturalmente acudo a la filosofía, que a través de la teoría de los objetos me dice que hay 4 razas de seres. Efectivamente, seres reales, seres ideales, es decir, geométricos, intemporales, seres vitales y los valores. Y además el filósofo nos dice que el artista, su creación consiste en situarse entre el valor y su expresión. Realmente me parece a mí absurdo, yo jamás he buscado los valores, sino los he producido. Veamos sencillamente cómo se producen. Yo tomo los seres reales y los geométricos intemporales y en esta combinación creo una figura binaria que es el ser abstracto. El ser abstracto vuelvo a combinarlo con los vitales, creo un cuerpo ternario que es la obra de arte. La obra de arte, por lo tanto, es una sal, un voluminato vitalista, o más exactamente, es un espaciato vitalista. Luego, ¿dónde están los valores? Los valores los he ido produciendo yo, valores abstractos y valores, finalmente, estéticos, ternarios. Müller, el filósofo, nos da idea de hasta 34 valores que él nos aconseja para que tengamos la lista de lo que tenemos que hacer. Realmente los valores no los utilizo para nada y los suprimos. Al plantearme esta ecuación, pienso lógicamente en Heidegger. 2 de los problemas de Heidegger eran sobre la claridad del ser, cómo era ese ser, y luego la unidad del ser. Está claramente en la ecuación molecular que el ser es el ser estético. Tú me preguntas por las divergencias que puedo yo tener con Heidegger, es decir, el destino de esos espacios que liberamos. Bien, las divergencias de la liberación de estos espacios, la creación de estos vacíos, el destino que se le da es distinto en Heidegger de los que le doy yo. Para Heidegger, estos espacios vacíos deben servir para el acontecer humano del hombre de hoy. Es decir, tienen que estar limpios,
limpios de restos míticos, religiosos, dioses, sacralidad, con el fin de que les sirvan de un modo limpio y puro. En mí es todo lo contrario. Lo que yo quiero es reencantar, remitificar, sacralizar de nuevo estos espacios vacíos para que sirvan de trascendencia, de protección estética y religiosa del hombre, que se apoye en estos espacios trascendentes de naturaleza estética. El hombre es pastor del ser. Pastor del ser, sí. ¿Y el artista? ¿El artista qué es? Cazador. Cazador del ser. ¿Y qué es arte? ¿Qué es arte? En euskera, en vascuence es trampa. Es trampa. Artista es tramposo. Hacedor de trampas. Eso es lo interesante. ¿Trampas para qué? En la prehistoria, para cazar al animal, para sustento físico, pero también para cazar a Dios o cazar protecciones, cazando el ser estético. Mira, todo el mundo trata la prehistoria nuestra artísticamente. A mí me ha interesado lingüísticamente. Para eso me he planteado una filología preindoeuropea, que la gente dirá, pero ¿cómo es posible una filología preindoeuropea si faltan textos escritos? Bueno, yo he encontrado que los textos están gráficamente en nuestras pinturas, he interpretado varias, las he leído y particularmente hay una que es impresionante, que es el lago de Lascaux, el pozo de Lascaux, cuando el chamán, el hechicero, es desbordado por un bisonte. Irudi, eridi, escutari. En tu libro de ejercicios espirituales planteas un cuadro raíces. ¿Podrías explicarme cómo procediste para llegar a él? Pues mira, yo creo que acerté porque preparé una doble lista con las palabras supuestamente que ellos utilizarían para nombrar fundamentalmente aquello que veían y lo que hacían, lo más fundamental. Y me encontré comparándolas con las que hoy utilizamos, que estas etimológicamente volvían cargadas de un sentido nuevo con nuestra identidad. Y mira, para no extenderme demasiado, yo creo que lo mejor es que yo te escribo el cuadro de raíces para referirme siquiera a la más importante de todas, que es la raíz ar, que significa el hueco sagrado del cielo, significa también el hueco del cazador. Y hoy, en lo indoeuropeo, significa todo lo contrario. Significa macho, significa lo saliente, arrilleta, en fin, no tiene nada que ver. Y eso impide que etimológicamente pueda haber etimólogos ni lingüistas. No pueden existir nada más que gramáticos entre nosotros. Mira, te voy a dibujar el cuadro de raíces y voy a referir un momento a esta raíz sagrada ar, que es importantísima. Yo, al desenterrar semánticamente esta raíz, he quedado impresionado, porque nos descubre con esta raíz préstamo cultural y lingüístico a Grecia y en dirección al Cáucaso, acompañada de otro grupo de la misma familia mítica de raíces que nos van a obligar, eso es lo importante, a revisar lo que consideramos hoy como mitología vasca y que no es la nuestra original como pensamos. El pensamiento y la acción son para nosotros al mismo tiempo. El momento cumbre de un escultor es cuando el escultor, el artista en general, se da cuenta de que lo que le había llevado al arte, de que lo que le pedía al arte, el arte le ha contestado. Estoy haciendo habitable un caserío en ruinas en un pueblecito abandonado en Navarra, que si vale la pena lo que monte en el caserío, lo dejaré para nuestro pueblo. Segunda. Segunda. Y Renado.
El arte es un puente, una preparación para otro tipo de madurez mucho más importante, la madurez moral para la vida con los demás. El artista es un hombre incompleto y débil. El arte no es el lenguaje natural, son lenguajes fabricados y concretamente para fabricar hombre, para repararlo en las épocas de cambio en que el hombre y la sociedad necesita de esta reparación, de este reajuste de la sensibilidad de control y dominio de la naturaleza. Pero si te refieres a la escultura, no hacen falta medios. En el hueco de la mano, en el microcosmos del hueco de la mano, con un poco de barro, unas picas, un alambre, una lata, un cartón, unas tijeras, nacen las esculturas, la arquitectura, las cosas más monumentales. Para mí, las esculturas han sido como ladrillos que sirven para fabricar una pared. Ningún ladrillo es más importante que otro. Con las esculturas se fabrica hombre. Cuando esta fabricación ha concluido, en el arte de protección se concluye, las esculturas quedan como subproductos, como páginas del diario de una exploración, de una aventura humana. Yo lo que creo son con nadas, es decir, creo espacios con nada, activos, absolutos, de trascendencia, de sacralidad, sagrados, para protección del hombre. Mi estilo ha sido voluntariamente elegido dentro del racionalismo, estilo geométrico y de inmovilización, estilo defensivo, de protección, que puede encontrarse en nuestro pasado más remoto. Pensamiento y acción al mismo tiempo, en redondo y visual, en pequeñas circunferencias, en pequeñas y sucesivas operaciones enteras frente al estilo latino, verbal y rectilíneo. Detrás de esta ventana. Detrás de esta ventana es la primera sala del Que conservabas esto, ¿no? Algo... Esto se conserva. Joder. O sea que eso se puede conservar, Sí. esta fachada. Joder. Y luego ya sigue un poco más hacia adelante, que fíjate qué desnivel tiene, qué dramatismo va a tener todo eso, que va a estar como una prueba avanzada sobre ese valle. Así que no es ningún inconveniente. Aquí en Alzuza se alberga toda su obra, 1.650 esculturas, 2.000 piezas de su laboratorio experimental y su biblioteca personal, además de una extensa presencia de dibujos. Oteiza era un artista a tiempo completo, diáfano y riguroso, en constante investigación y experimentación, tanto que aún se está catalogando su obra. En 1988 la Fundación Caixa organizó la primera exposición antológica de Oteiza, Propósito Experimental, en Madrid, Bilbao y Barcelona. Puso en primer plano su trabajo escultórico y fue invitado al pabellón español de la Bienal de Venecia, con la consiguiente repercusión internacional. Fueron años de reconocimientos, recibió premios como la Medalla de las Bellas Artes o el Príncipe de Asturias de las Artes. Que el Señor los acompañe en tu espíritu, ¿verdad? La primera visita a la feria esta, a la Bienal de Venecia, y cuando entramos en el pabellón español, yo me puse rabioso realmente tener que explicar por qué me puse rabioso. Hoy hemos venido por segunda vez y la última, y realmente hoy estoy tristísimo. Explicaré por qué estoy tristísimo. Esta Bienal 43 es una feria de mediocridades totales. El arte contemporáneo ha habido dos orientaciones, dos corrientes de investigación. Una de ellas, que parte de Cézanne, cubismo, hasta el Guernica de Picasso, en la que he participado yo, en que la experimentación ha sido hecha sobre el objeto, sobre la obra objeto de arte. Entonces, ese objeto ha tenido que sufrir una serie de variantes, de variaciones en la experimentación, hasta que por fin se nos ha quedado el objeto vacío. Hemos terminado. Esa experimentación concluida, lo ha concluido precisamente el 58. Esa ha concluido. El otro tipo de experimentación ya no es con el objeto, es con el hombre, es directamente con el hombre.
Entonces lo que tratan desde el surrealismo, el Dada, el gran representante es Duchamp, entonces lo que trata es incomodar, molestar, provocar al hombre. ¿Para qué? Para despertarlo. Porque nosotros en nuestra investigación anterior sobre el objeto, lo que queríamos dar una proyección política para que toda esa sensibilidad nueva, elaborada por el arte contemporáneo, pasase por la educación al niño. Crear un hombre nuevo a través de un niño nuevo. Crear un hombre nuevo. Bien, la segunda tendencia sobre el hombre es simplemente despertarlo. Despertarlo. Ahora, esa investigación, ese desarrollo de esta tendencia, de esta orientación desde Duchamp, desde Dada y el surrealismo, que trata de despertar al individuo, esa no acaba nunca. Seguirá siempre despertándolo y demás. Y efectivamente lo ha despertado en gran parte. Y ahora con estas nuevas generaciones de tipos que creen que se habían despertado, con el posmoderno resulta que están adormeciendo todo el mundo, están dormidos. Es decir, que el hombre se despierta y luego se duerme. En este momento la Bienal representa un arte dormido. Yo he hecho esculturas mientras no era escultor. Las esculturas me han hecho escultor. Al ser escultor, ¿para qué quiero hacer esculturas? Repitiendo cosas, fabricando como están haciendo todos los demás artistas. Claro, confiados por una sociedad de consumo, del mercado, del comercio con todas sus galerías por el mundo, que exige al artista que vaya produciendo. ¿Qué más quiere el artista? Es decir, hay una crisis en la sociedad por lo que sea, y entonces esa crisis hace que intervenga el arte. ¿Para qué interviene el arte? Para crear un nuevo tipo de sensibilidad para la sociedad. Porque la sensibilidad que crea el artista es un producto social, es social. Hay que devolver a la sociedad, al pueblo. Eso es lo que queremos hacer en el constructivismo ruso y en el vasco. Y los ha devuelto políticamente, porque no ha querido el gobierno. Ese es el fracaso político del arte contemporáneo. ¿Esto sirve para adornar? ¿Qué coño va a servir para adornar? Es para crear hombre. Una vez creado el hombre, ¿para qué quiere estas mierdas? Estas son las latas con que lo han inventado, les hacen una patada y llegan a la exposición. No voy a ser yo cascarrabias. Si no me interesa hablar con nadie. Yo todo lo que estoy trabajando ahora como lenguaje es lenguaje de incomunicación. Yo quiero estar solo. Lo que me interesa es la escritura poética. Protegerme en un pedazo de papel. Recuerdo que creo que era Mallarmé y poetas que han sido de Mallarmé hoy en día, pues hablan con terror de la página en blanco cuando se ponen a pensar o a escribir. Con terror la página en blanco. Yo la única felicidad que siento es cuando veo la página en blanco y dejo dos palabras, tres, empiezo a combinarlas. Lo mismo que he hecho en escultura, combinaciones binarias, ternarias, surge una metáfora, surge todo. Yo soy feliz. ¿Quién ha hablado del terror de la página en blanco? Es el único sitio que veo, es el Dios mío de papel. El dibujo, la música, el cine, y terminó convirtiendo sus esculturas en palabras. Se dice que no dibujo y parece como si yo no supiera dibujar. Que abandono la escultura, pues parece que también he abandonado la escultura porque... ¿Por qué? Quiero explicar esto, que es debido todo esto a una economía del lenguaje. Yo he dejado el dibujo, dibujaba bien, una especie de caricatura, un dibujo abierto, pero ¿para qué servía dibujar?
La imaginación, cuando se tiene, hay que aplicarla a una serie de cosas, todo lo que se precisa. Pasea la escultura. Dentro de la escultura, emplee la imagen. Me interesa mucho la investigación. Pues la investigación tiene que dar unos resultados hacia el hombre, hacia el hombre. Hoy el arte no está en los museos, el arte tiene que estar en el hombre, entendemos, en el hombre, no aquí. Aquí no pinta nada esto a través de los maestros y demás, un niño nuevo. Nunca fue un artista de masas. Le gustaba estar solo, en compañía de Itziar o de buenos amigos. Se encerraba en su despacho en su casa de Alzuza y se perdía entre ecuaciones imposibles, libros y obras. Solo así hacía lo que más le gustaba: pensar, investigar, reflexionar sobre el vacío. Dejó la escultura en su momento más álgido, algo que no fue comprendido en su momento, pero como gran intelectual, su visión panorámica del arte le llevó a investigar por otros derroteros. Abordó la pintura, el dibujo. Imaginación en encontrar unas herramientas auxiliares con el fin de experimentalmente concluir cuanto antes la escultura, porque aquí hay un error tremendo. El escultor lo que quiere es saber de escultura, aprender escultura para fabricar esculturas. A mí me sucede totalmente distinto. Yo he hecho esculturas para saber de qué trata la escultura, para ser escultor. Y cuando me he hecho escultor,